Hola, hola mis queridos hermanos. Hoy vamos a estudiar la lección 5 de nuestro estudio de Pentateuco. Y el título es Levítico y la vocación de la santidad. Vamos a empezar con una pequeña oración. Señor Dios amado, precioso Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos elegiste, tú nos has traído para compartir este momento, Señor, en el que tú nos vas a hablar y tú vas a grabar en nuestra mente y en nuestro corazón algunas enseñanzas importantes que la vamos a ver en el libro de Levítico y en otras escrituras. Bendito Señor, te rogamos que el Espíritu Santo de Dios sea quien nos revele cada palabra, cada situación que nosotros debamos aprender el día de hoy. Te damos gracias infinitas, Señor, por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Amén. Muy bien, vamos a empezar con la actividad 1 de nuestro texto y miramos ahí que en Levítico 11:44 se nos pide declarar la relación entre la santidad de Dios y el llamado a la obediencia del pueblo. Y leemos ahí, porque yo soy vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Aquí el Señor nos está llamando a una relación de santidad con el Señor y el llamado a la obediencia. Y miren aquí que nos está pidiendo el Señor que no nos contaminemos con ningún animal. Esto tiene muchas connotaciones. Una de esas puede ser esto de no tener relaciones con animales, que se ha vuelto tan popular en este tiempo con la gente que vive sola y que aparentemente no tiene ninguna consecuencia, pero en realidad el Señor está diciendo que no nos contaminemos y esto es parte de la santidad. La enseñanza es que la santidad es un mandato de parte de Dios. Así como Dios es santo, su pueblo debe apartarse de lo impuro y obedecer sus estatutos. El texto enseña que la santidad no depende de lo que el hombre piense, de lo que el hombre defina, de lo que el hombre considere correcto, sino de la naturaleza del Dios que nos llamó. ¿Cómo es la naturaleza del Dios que nos llamó? Es santo. Por lo tanto, nosotros también tenemos que ser santos porque pertenecemos a este Dios. En el punto 2 de nuestro libro se nos pide que resumamos el versículo sobre la liberación de Egipto y su conexión con el mandato de ser santos. Y aquí dice, porque yo soy quien los hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis santos porque yo soy santo. El Señor nos libró de la esclavitud. El Señor nos hizo ser suyos. Él es nuestro Dios. Y si Él es santo, nosotros también tenemos que ser como Él. ¿Cuál es la enseñanza? Que Dios nos sacó a nosotros del pecado, así como sacó a Israel de Egipto. Y Él tiene autoridad para ordenar qué quiere de nuestra vida, porque nosotros fuimos comprados por Él. Ya no somos esclavos del pecado, somos sus esclavos, somos sus amigos, somos sus hijos. Y Él tiene autoridad para ordenar lo que Él quiera, pero Él quiere ordenar santidad. Y nosotros vemos que en la obra perfecta de Jesús,
La redención no solo nos liberó de la esclavitud del pecado, sino que nos consagró para vivir conforme a lo que Dios quiere. Dios nos hizo sus hijos y por lo tanto sus hijos no pueden vivir descarriadamente, tontamente. Tenemos que vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y la enseñanza es que la salvación que el Señor nos regaló, la salvación que el Señor nos dio, tiene el compromiso que nos lleva a ser santos. Vamos a ver el punto 3 que nos pide de Levítico 19, 1 y 2, escribir el mandato que Dios da a Moisés para que comunique al pueblo y cómo establece un principio de vida. Habló pues Dios a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, vuestro Dios. El Señor es santo, nuestro Padre es santo, nuestro Redentor es santo. ¿Y qué estamos nosotros llamados? Pues a ser santos, como Él es santo. Dios ordena directamente que todo su pueblo sea santo, porque Él es santo. La santidad no solo es para los sacerdotes, para los pastores, no. La santidad es para cada persona. Y esto demuestra que lo que pide Dios, el carácter de Dios, es una norma para nosotros, es un fundamento para cómo debemos manejarnos nosotros en este mundo. Y aquí hay una cosa que a mí me llamó la atención, porque todos estos versículos que acabamos de ver habla de que Dios es santo. Pero ¿qué significa que Dios es santo? En primera de Samuel 2:2 dice, no hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay otra persona más santa que el Señor. Está Isaías 6:3 que dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Este planeta está lleno de su gloria. Este lugar donde vivimos está lleno de su gloria, porque Él es el dueño de este lugar y Él es santo. Dios es la perfección absoluta. Dios es diferente a cualquier otro. No hay nadie como Él. En Oseas 11:9 dice, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Miren que dice el Señor, yo soy Dios, no soy hombre, estableciendo una clara diferencia en que Dios es Dios y nosotros somos seres humanos. El Señor es el único santo en medio de nosotros. La santidad es la esencia de Dios. La santidad es la esencia de Dios. Y eso significa que el Señor es diferente. Y nosotros, de alguna manera, también tenemos que ser diferentes. Por supuesto, de las cosas más importantes que establece la diferencia entre Dios y nosotros, Él es que Él no tiene pecado. Y nosotros tenemos la tendencia a pecar. Pero en el Señor hay ausencia de pecado. La santidad es su esencia. Por eso es que nosotros tenemos que ser santos como Él. ¿Qué más significa que Dios es santo? En Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal.
Dios es Dios. Dios está por encima del mal. Dios está por encima de la tentación. Y Dios no nos tienta a nosotros. Satanás, que está por aquí, en alguna parte, él sí está atento a tentarnos para llevarnos al pecado. Pero nadie puede pecar si es que está con esta idea de ser como el Señor, de vivir en una vida santa para Dios. Y nosotros sí podemos resistir a la tentación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es quien nos fortalece y nos ayuda. Veamos en Hebreos 6:18. Dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es imposible que Dios mienta, es lo importante de este versículo. Dios no es hombre para que mienta. Dios no es como nosotros. Dios es santo, santo, santo. Su santidad trasciende hasta lo que nosotros podamos entender de lo que significa santo. Dios está por encima de cualquier otro y nadie puede compararse con él. Es diferente, es totalmente diferente a todo lo que podamos imaginar. Eso significa que Dios es santo. Y en el Salmo 45 dice, has aumentado, oh Dios, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Es posible que nosotros no entendamos con todas sus letras, con todas sus connotaciones, con todos sus detalles lo que significa que Dios es santo, porque los pensamientos de Dios son más grandes. Pero, ¿qué puede quedarse en nosotros? Que la santidad de Dios impregna todo su ser. Dios es santo, como Dios es amor. Toda su esencia es santidad y amor. Y eso da forma a todos sus tributos. Su amor es un amor santo. Su misericordia es una misericordia santa. Su ira, su furor, son ira y furor santos. Tal vez estos conceptos sean difíciles de entender, así como Dios es difícil de entender en su totalidad, porque no podemos entender todas sus maravillas, no podemos entender todos sus pensamientos, no podemos contarlos todos, no podemos enumerar todo lo que es Dios, lo grande que es Dios, lo increíble que es Dios en su santidad y en su amor. ¿Qué significa para nosotros ser santos? Cuando Dios le dijo a Israel que fuera santo en Levítico 11:19, les estaba indicando, sean diferentes de las otras naciones. Y les dio reglamentos específicos para gobernar sus vidas. Y más tarde en el Nuevo Testamento, Pedro repite las palabras del Señor en primera de Pedro 1:16 y habla que debemos estar apartados del mundo para el Señor, apartados. Si la gente toma cerveza o licor, nosotros no somos como ellos. Nosotros anhelamos la santidad del Señor, queremos ser santos para Dios. No hacemos lo que el mundo hace. Necesitamos vivir según las normas de Dios, no las del mundo. Tal vez en el mundo necesitemos hacer relaciones en medio de tragos, pero nosotros no somos de este mundo. Dios no nos llama a ser perfectos, sino a ser diferentes. Lo que ellos hacen, nosotros no hacemos. En Primera de Pedro 2:9 describe a los creyentes como una nación santa. Nosotros, de hecho, estamos separados del mundo. Estamos en un nivel espiritual diferente a la gente del mundo porque nacimos de nuevo, porque ya no somos como ellos. Nosotros ya no somos como ellos, somos hijos del Padre Celestial. Somos hijos
de Dios y nosotros no tenemos por qué vivir en la realidad que ellos viven sin conocer a Dios, sin vivir para Dios, sin ser parte de la familia de Dios. Ellos pueden vivir como quieran, pero esa realidad de sus vidas no corresponde a nuestra vida cotidiana, a ninguna parte de nuestra vida. Y más tarde vamos a ver cómo ser santos, cómo ser santos. Y además luego lo vamos a ver en otra partecita de esta enseñanza. Pues vámonos a la actividad número 4. Dice, escriba lo que el pasaje enseña respecto al temor a los padres y la observancia del día de reposo. Y dice aquí, cada uno temerá a su padre y a su madre, y mis días de reposo guardaréis. Y en la nueva traducción viviente, este mismo versículo dice, cada uno de ustedes tenga gran respeto por su padre y su madre, y siempre guarde mis días de descanso. Yo soy el Señor, su Dios. Miren que ese temor al padre y a la madre no es como el miedo, ¿no es cierto? Ni como cuando nos hablan de temer a Dios, sino es tener un gran respeto, una gran reverencia en el caso de Dios, un gran amor, un gran cuidado por nuestro papito, por nuestra mamita y guardar los días de descanso, que eso ya lo habíamos estudiado en otra lección. La enseñanza es que la santidad incluye la honra a los padres y el respeto al día del reposo o al reposo. Ambos son mandatos que expresan obediencia al orden que estableció el Señor. Él es el dueño del reino de los cielos. Nosotros hemos entrado a vivir en ese reino y por lo tanto los mandatos que el Señor tiene en ese reino son obligatorios para nosotros, no son opcionales. Si nosotros vivimos en Estados Unidos y el idioma oficial es el inglés, nosotros tenemos que hablar en inglés para comunicarnos en situaciones cotidianas como en situaciones oficiales. Tenemos que hablar en inglés y nadie puede decir, ay no, yo vengo a vivir en este país, pero nunca voy a aprender a hablar inglés. No me interesa, no quiero seguir las reglas. No, tenemos que seguir las reglas para poder vivir mejor en ese reino, para poder vivir adecuadamente en ese reino. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que mirar qué es lo que el Señor tiene en su reino para que nosotros podamos vivir quieta y confiadamente en ese reino, haciendo lo que al rey le agrada. El temor reverente a los padres, el descanso, son parte de la santidad que nosotros tenemos que vivir en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra adoración. Vamos a la actividad 5, Levítico 19:4. Escriba lo que el Señor dice sobre los ídolos y por qué Dios advierte sobre ellos. La palabra dice, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. No os volveréis, no volverás a adorar, amar, respetar, reverenciar a esos ídolos, ni haréis para nosotros, ni conservaréis, ni compraréis esos dioses hechos por manos humanas. Dios prohíbe volver a los ídolos. Y aquí no solamente es el ídolo físico, ¿no? A veces nosotros tenemos ídolos inmateriales y a veces tenemos ídolos materiales. A veces puede ser que nuestra pareja sea el ídolo de nuestra vida o nuestros hijos sean el ídolo de nuestra vida, pero el Señor dice que solo Él es el Señor, solo Él es el Señor. Y la santidad exige exclusividad en la adoración. ¿A quién adoramos? Solo a Él. Los ídolos apartan al corazón del pueblo, pero Dios quiere fidelidad absoluta. Dios es un Dios celoso, recordando que la verdadera santidad está ligada a servir a su nombre, a su persona, a su ser. Vamos con Levítico 19, del 9 al 10. Resuma el mandato sobre la cosecha y cómo debería tratarse a los pobres y extranjeros.
Cuando sigues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. No volverás a espigar lo que ya espigaste, en otras palabras. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Déjalo en el piso. ¿Por qué? Porque el pobre, el extranjero, lo necesita. Y eso lo dice el Señor. En aquella época, la gente extranjera, las mujeres, no tenían la opción de trabajar o de ganarse la vida. Entonces tenían que ir al lugar de la cosecha a recoger lo que se había quedado, a recoger lo que se había caído al piso. Eso era su sustento. Y la enseñanza es que debemos dejar parte de nosotros, de lo que tenemos, a los pobres y a los extranjeros, porque la santidad incluye misericordia y justicia social. Nosotros tenemos que mirar que hay gente a nuestro alrededor que está necesitando. Y nosotros como pueblo de Dios debemos reflejar la compasión de Dios. ¿Se acuerdan cuando en el Nuevo Testamento se ve lecturas que dice que Jesús tenía compasión de las personas? Igualmente nosotros como hijos del Padre que es compasivo, tenemos que reflejar la compasión de Dios, reconociendo que Él es el dueño de la tierra y que Él llama a que podamos compartir de lo que tenemos con los que más necesitan. Vamos con la actividad 7. En Levítico 19, 11, 12 dice, escriba lo que se enseña sobre robar, mentir y jurar en falso en el nombre de Dios. Aunque esto ya lo vimos cuando estudiamos los 10 mandamientos, aquí el Señor en Levítico vuelve a recalcar, no hurtaréis, no engañaréis, no mentiréis el uno al otro, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Y la enseñanza es que Dios nos dice, no robes, no mientas, no juras en falso. ¿Por qué? Porque esto profana su nombre santo. La santidad exige que nosotros tengamos integridad en nuestras palabras y en nuestras acciones. Y para reflejar la verdad de Dios, tenemos que vivir en honestidad, pues engañar al prójimo es ofender a Dios mismo. Cuando nosotros robamos, mentimos, juramos en falso o hacemos algo en contra de nuestra persona próxima, de las personas con las que nos relacionamos, en realidad estamos ofendiendo al propio Dios. En la actividad 8, Levítico 19, 13, 14, dice, escriba las instrucciones sobre la justicia hacia el prójimo en el trato laboral y en la consideración hacia los más vulnerables. Esto mucho tiene que ver con cuando somos jefes o cuando tenemos empleados, ¿no? No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo. Delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. No podemos hacer cosas malas en contra de las personas más vulnerables, de las personas que no pueden defenderse, de las personas que no pueden oír, de las personas que no pueden hablar, de las personas que tienen alguna carencia, alguna necesidad. No podemos abusar de eso y estar por encima de ellos, perjudicándolos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que Dios nos está mirando, tener temor reverente de lo que Dios está mirando, de esta injusticia que estamos cometiendo. Y la enseñanza dice, Dios prohíbe oprimir al trabajador, retener su salario o hacer daño al débil. La santidad se expresa en el trato justo y respetuoso hacia los demás. Dios cuida de los más vulnerables y espera que su pueblo actúe con compasión y equidad. Si Dios cuida a los más vulnerables porque somos hijos y tenemos el ejemplo del Padre, nosotros debemos cuidar a los más vulnerables. En la actividad 9 del Levítico 19:15 dice, escriba el mandato que este texto da en relación a la justicia y cómo debía aplicarse en el pueblo.
No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Aquí nosotros sabemos que nosotros no somos nadie para juzgar a las personas, ¿verdad? O para tener juicios de valor en contra de otras personas. Aquí se refiere a que si es que yo soy juez, tengo la posibilidad de establecer, soy un abogado, soy un juez, tengo la posibilidad de establecer justicia en un momento, ¿no? No se puede favorecer al pobre porque es pobre, ni al grande porque a lo mejor pagó, ni al que tiene dinero porque está sobornando. Dice el Señor, si alguna vez tienes que establecer justicia en algo, debes hacerlo bien. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y la enseñanza es que no debe haber favoritismo en la justicia, ni a favor del pobre, ni a favor del poderoso. El estándar debía ser siempre la verdad. Considerar todos los argumentos que lleven a esclarecer la verdad. Quién tiene razón y quién no la tiene. Quién debe ser sancionado y quién no. Quién es inocente y quién es culpable. La santidad de Dios se refleja en juicios rectos, donde se evita la corrupción y se protege la equidad, la justicia entre las personas. En la actividad 10 de Levítico 19, 17, 18, dice, resuma lo que el texto ordena en relación al odio, a la venganza y al amor al prójimo. Y dice aquí, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Y la palabra aborrecer está más abajito. ¿Qué significa aborrecer? Sentir aversión o fuerte rechazo. Lo que está diciendo es, no rechazarás a tu hermano en tu corazón. Wow, tremendo. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Qué significa esto de razonar con tu prójimo? Razonar es un proceso de ordenar y relacionar ideas lógicas para llegar a una conclusión. De pronto, en nuestra oficina, alguien nos invita a una fiesta donde va a haber licor, otras mujeres y a lo mejor no se puede llevar a la esposa. ¿Cómo es la idea de razonar con el prójimo? Pues ordenar las ideas, relacionar las ideas para llegar a una conclusión. Si nosotros vamos a tener licor, vamos a estar lejos de la ciudad, vamos a estar con otras mujeres, vamos a estar con otras personas. ¿Qué es lo posible que puede pasar? Podemos ir a caer en una situación de pecado, de adulterio, de fornicación. Entonces es preferible no ir. Entonces nosotros no podemos participar del pecado que están fraguando otras personas, sino razonar si es posible con esta persona que nos está invitando, ¿no? Y decirle, mira, por la fe que yo tengo, por el respeto que tengo a mi esposo, a mi esposa, no puedo ir a esta fiesta. Por esto, por esto, por esto, por esto. Perdóname, no puedo ir. Ay, pero te vamos a multar, ¿ok? Si tú crees que eso es lo correcto, múltame, pero yo no voy. Esa es la idea de razonar con tu prójimo para que no participes de su pecado. En el versículo 18 dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. No te vengarás, ni guardarás rencor. ¿Por qué? Porque el Señor se encarga de cada persona que nos ha hecho daño, que nos ha lastimado. Entonces, ¿qué sacamos nosotros vengándonos? No, no tiene ningún sentido. ¿Qué sacamos nosotros guardando rencor? Nada. Tener raíz de amargura en el corazón y de pronto derivar en una enfermedad a partir de ese rencor. No tiene sentido. ¿Para qué? El Señor dice, no lo hagas. Yo me encargo de eso, no lo hagas. ¿Para qué? No tiene ningún sentido. Más bien dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es que eso no puede ser. ¿Cómo puedo yo amar a una persona que me hizo daño? Pues perdonándola y pidiéndole a Dios, Señor, pon amor en mi corazón para poder amar a esta persona que me hizo daño. Pon amor en mi corazón. Y si yo empiezo a recibir el amor de Dios en mi corazón para poder perdonar,
y amar a esta persona, mi vida va a estar bien. ¿Por qué? Porque yo estoy dando la honra a mi Padre Celestial. No estoy tomando los caminos que toma todo el mundo, que todo el mundo hace. Véngate, guarda rencor, ódiale, hazle la vida de cuadros porque esta persona te hizo daño. No, eso hacen ellos, la gente del mundo. Nosotros no hacemos eso. ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo lo contrario. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tengo que pedirle al propio Espíritu Santo de Dios que me dé fuerzas, que me llene de amor, que me ayude a superar estas circunstancias. Y si el Señor nos mandó a amar, Él mismo nos da la capacidad, las herramientas, la posibilidad para poder cumplir su mandato. El Señor no nos manda a hacer lo que no somos capaces de hacer. El Señor sí nos fortalece, el Señor sí nos ayuda, el Señor sí nos llena de amor para poder cumplir lo que Él está diciendo. ¿Por qué? Porque papá es bueno, no nos puede pedir lo que no podemos hacer. Claro que por nosotros mismos no podemos hacerlo. Es Él quien tiene que fortalecernos y ayudarnos para poder cumplir este mandato en medio de la venganza, del rencor, del odio, de lo que fuera. Nosotros tenemos que salir porque ese no es nuestro camino, ese no es nuestro lugar, ese es el lugar de la gente que no conoce a Dios. Pero nosotros ya no estamos en ese lugar, estamos en otro nivel espiritual superior. Y la enseñanza es que no podemos odiar ni vengarnos, sino amar al prójimo como a nosotros mismos. Y la santidad no permite guardar rencor ni violencia en el corazón. Vivir en santidad es reflejar la justicia y la misericordia de Dios en todas nuestras relaciones. Vamos con la actividad 11. Levítico 19:19. Escriba lo que se habla de las mezclas de animales, semillas y vestidos y resuma lo que implica para la obediencia del pacto. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de linos. Mire lo que dice aquí. No puedes mezclar un chihuahua con un salchicha porque son de otra especie. No puedes sembrar con dos tipos de semillas en el mismo campo. No te puedes poner vestidos con mezcla de hilos. Y uno dice, ¿por qué, Señor? No entendí. ¿Qué significa esto de poner el vestido con mezcla de hilo? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo esa parte. Y vamos a ver un poquito sobre eso. Este mandamiento que Dios está indicando aquí es parte del código de la santidad que está en Levítico desde el capítulo 17 al capítulo 26, donde Dios instruye al pueblo de Israel a vivir de manera separada y santa, distinta de las naciones paganas. ¿Qué es ser santo para nosotros? Vivir separados para Dios y ser diferente de lo que hacen las personas que no conocen a Dios. Entonces, el propósito de lo que Dios está diciendo aquí no solamente es agrícola, no solamente es textil, sino más bien es simbólico y espiritual. Lo que Dios dice es, no mezclarás lo santo con lo profano. ¿Se acuerdan cuando se nos enseñaba cómo preparar el incienso para utilizar en el tabernáculo? No es de cualquier manera, no es como tú quieras. No puedes poner cualquier especia que se te ocurra, no. Es como Dios quiere, como a Dios le gusta. Entonces, aquí el Señor dice, no mezclar especies o tejidos, no mezclar sus prácticas espirituales, las nuestras, con la de los pueblos que no conocen a Dios. Por ejemplo, no mezclas semillas, así como no mezclas semillas, tampoco puedes mezclar tu fe con prácticas que son ajenas a Dios. Y nosotros escuchamos por aquí, ven acá hay un curso de yoga cristiano. No, ellos tienen otra filosofía de vida, otra cosa. Ellos están hablando de otros dioses, ellos están haciendo otras prácticas. Entonces no puede haber un yoga cristiano. Oh, ven acá, vamos a hacer alabanza con merengue cristiano. No, no podemos hacer merengue cristiano porque el merengue está hecho para satisfacer al cuerpo. Cada sonido del tambor, cada nota musical está enfatizando
el movimiento del cuerpo, la satisfacción de lo que viene después del baile, lo que conlleva al consumo de la droga o lo que fuera, que alegra más el momento de bailar. Entonces, no existe un merengue cristiano, porque el merengue está hecho para otro propósito, no, no para alabar a Dios. Otra cosa importante aquí es la pureza simbólica. En el contexto del Antiguo Testamento, todo lo que representaba mezcla o confusión era símbolo de impureza o desorden. En otras palabras, todo lo que es desorden, todo lo que es impureza, tenía mezcla. Y Dios es un Dios de orden, dice 1 Corintios 14:33. Entonces, de ahí que Deuteronomio 22, 9 al 11 dice, no sembrarás tu viña con diversas semillas, no ararás con buey y con asno juntamente. ¿Por qué? Porque el buey es más alto, el asno es más pequeño. Y cuando se va poniendo el arado, no va quedando bien, va quedando una parte más profunda, una parte más ligera, una parte más profunda, que es lo mismo que decir, no juntarás en yugo desigual, porque no queda bien, porque el producto que se va viendo no es el mejor. No vestirás con lana y lino juntamente, o te vistes con lana o te vistes con lino. ¿Qué esto significa? Tienes que ser en tu sí, sí, en tu no, no. O eres o no eres. ¿Eres frío? ¿Eres caliente? ¿Eres tibio? ¿Qué quiere Dios? ¿Quieres ser frío? Ya, sé frío. ¿Quieres ser caliente? Ya, sé caliente. Pero no puedes ser tibio. ¿Por qué? Porque el Señor vomitará de su boca a los tibios. Entonces, decídete, decídete. ¿Cómo te vas a comportar? ¿Cómo vas a vivir? ¿Agradando a Dios? ¿Agradando a los hombres? ¿Haciendo una mezcla confusa de un poquito de aquí y un poquito de acá? Es que para no quedar mal con nadie. No, el Señor lo que dice es, no mezcles, no hagas impureza, no hagas desorden, no hagas confusión, no mezcles. Esto es o no es. Eso es lo que dice Dios. ¿Eres o no eres? ¿Eres mi hijo o no eres? Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Lo que está diciendo es, lo que está escrito en el Pentateuco, que es la ley y los profetas, ¿el Señor vino a quitarlo? No, el Señor vino a cumplirlo. Jesús da el cumplimiento espiritual a las leyes ceremoniales también. Sí, Jesús también cumplió las leyes ceremoniales. Y en 2 Corintios 6, del 14 al 17, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión hay la luz con las tinieblas? Salid de en medio de ellos. Nosotros ya somos luz, todavía ellos son tinieblas. Por eso tenemos que predicarles, para que salgan de las tinieblas a la luz y sean como nosotros. Aquí Pablo usa el mismo principio de no mezclar. Lo que está diciendo es, no podemos nosotros tener relaciones espirituales y morales como la gente que no conoce a Dios, que significa como mezclar animales, mezclar tejidos, mezclar semillas. El Señor está diciendo, no mezclas, lo que es, eres o no eres. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres servirle a Dios? ¿Quieres proceder como un hijo santo de Dios? ¿Quieres de verdad vivir en santidad? ¿O quieres hacer mezclas? Un poquito de esto y un poquito de aquello. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Y la actividad 11, Dios manda a no mezclar animales, semillas o vestidos, mostrando que su pueblo debe ser distinto. Nosotros tenemos que ser distintos. Ellos pueden hacer lo que quieran, pero nosotros somos distintos y obedecemos a las instrucciones de Dios, no por obligación, sino por amor. La santidad implica separarnos de las prácticas que son comunes entre las naciones. Ellos hacen eso, pero nosotros no. Ellos piensan eso, pero nosotros no. Ellos son así, pero nosotros no. Por eso tenemos que predicarles para que ellos entiendan por qué nosotros somos diferentes, por qué nosotros no hacemos lo que ellos hacen. Y vamos a la actividad 12, primera de Pedro 1, 15, 16.
escribe el mandato que el apóstol Pedro recuerda a los creyentes y cómo éste conecta con lo leído en Levítico. ¿Se acuerda que yo les decía? Luego vamos a ver qué es lo que dice Pedro. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Esto significa cuando nos subimos al bus, cuando estamos pidiendo un libro en la biblioteca, cuando estamos comprando algo en la calle, siempre reflejar lo que es Dios, porque nosotros somos sus hijos, sus embajadores, y tenemos una gran nube de testigos a nuestro alrededor que nos ven qué es lo que hacemos. Y evidentemente, este es un proceso. Antes éramos iracundos, antes éramos gritones, antes éramos exigentes, ahora somos pacientes, ahora tenemos misericordia, ahora tenemos compasión por la gente. Y eso es lo que el Señor quiere, que vayamos en un proceso continuo de parecernos más a Jesús, de llegar a la estatura de este varón perfecto que vino aquí a la tierra y viviendo como nosotros aquí en medio de todas las cosas que suceden. Él nunca pecó, él nunca pecó. Y entonces quiere decir que si él pudo hacerlo siendo hombre, todos podemos hacerlo. Él es un modelo, él es un ejemplo a seguir. Y nosotros, claro, ahora todavía tenemos esas tendencias oscuras de criticar por todo, de levantar la voz por todo, de sentirnos inconformes por todo, de protestar por todo. Pero ¿es eso lo que Dios quiere? ¿O quiere que tengamos misericordia y que tengamos empatía con la gente y que tengamos más amor con las personas? ¿Por qué siempre lo que nosotros pensamos es lo correcto? ¿Por qué siempre lo que nosotros queremos es lo correcto? Tal vez hay otro punto de vista, tal vez hay otra situación que no hemos considerado. Y eso dice el Señor. Mira que a lo mejor hay debilidad en la persona que está a tu lado. Mira que a lo mejor tiene una necesidad. Mira que a lo mejor esta persona necesita compasión. Mira que a lo mejor esta persona necesita amor. Mira que a lo mejor esta persona necesita ser tratada de una mejor manera. Y a todos nos llega eso. A mí en primer lugar, a todos nos llega eso. De que, ¿por qué tenemos que pensar que nosotros somos ya perfectos cuando todavía no lo somos? La enseñanza es que Pedro repite el mandato de Levítico y la santidad sigue siendo un llamado vigente para todos nosotros. La diferencia está que en Cristo la gracia nos santifica, el Espíritu Santo nos ayuda a ser santos, porque nosotros por nosotros mismos no podemos. Nuestra naturaleza, nuestra debilidad no nos permite ser santos, no nos permite alcanzar la santidad, pero es el Espíritu Santo de Dios en nosotros el que nos va limpiando y purificando y enseñándonos día con día para que podamos vivir reflejando la pureza de Dios, reflejando la obediencia a Dios, reflejando que nosotros somos embajadores de Dios y que nosotros somos hijos de un Dios santo, santo, santo. Y que para poder llegar a ese lugar de santidad hay que vivir un proceso, hay que vivir un proceso y hay que tener el corazón dispuesto a vivir el proceso, a apagarnos a nosotros mismos, a apagarnos a nuestras ideas, a nuestras concepciones, a nuestros razonamientos propios, para pensar como piensa Dios, para sentir como siente Dios, para identificarnos en la forma en la que Dios quiere que nosotros vivamos en este mundo. En estos pocos años que nos queda de vida o en estos muchos años que nos queda de vida, los que sean, el Señor lo que nos está pidiendo es vivan como vivió Jesús aquí en la tierra, haciendo el bien. ¿Cuál es nuestra tarea? Hacer el bien. Y a veces nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, nuestras actitudes, nuestros pensamientos pueden llevarnos por el lado contrario. Pero el Señor nos dice, sed santos como yo soy santo. Se acabó la lección.
Y creo que es importante decirle al Señor, perdóname, Señor, perdóname. He vivido mucho con lo que yo pienso, con lo que me interesa, con lo que me gusta, con lo que yo razono, con lo que yo considero que es mejor. Perdóname, Señor. Yo quiero rogarte que me pongas en ese proceso de mirar como tú miras, de sentir como tú sientes, de amar como tú amas, de mirar la vida como tú la miras. Ayúdanos, Señor. Danos tu amor y tu fuerza, Señor, para poder vivir conforme a lo que tú quieres. No por obligación, no porque nos toca, no, sino porque te amamos, Señor, porque te amamos, porque para nosotros tú eres lo más importante que nosotros mismos, que nuestros deseos, que nuestras ideas locas, que nuestras maneras de pensar, que nuestras exigencias, que nuestros estándares. No, Señor, es tu amor, es tu misericordia la que nos va llevando de gloria en gloria, de ir cambiando de a poquito nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de ver a las personas, nuestra forma de juzgar a las personas. Límpianos, Señor, ayúdanos, Señor, fortalécenos, Señor, danos tu fuerza, Señor, para que cada día podamos ser más como tú, más como Jesús, más como Jesús. Sino para qué estudiamos. No tiene ningún sentido aprender si eso no lo llevamos a la vida diaria, a la práctica cotidiana, a nuestras relaciones con las personas que están más cerca de nosotros. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, Señor. Queremos ser más como tú. Amén. Se acabó la clase de hoy. Estaremos hablando próximamente en otra lección. Un abracito. Dios les bendiga.